Ya está. Ya. Buenas tardes a todos y todas quienes están viendo esta transmisión. Esta es una actividad en el marco de las actividades de cine del mes de octubre. Se llama Cine y Comunidades Indígenas del Territorio Austral. Es una conversación que vamos a tener con dos directores de documentales, Alberto Serrano y Hans Mulchi. Y también nos acompaña Fidel Angulo, director regional del Servicio del Patrimonio de los Lagos, y Mariske van Beurs, directora del Museo Regional de Ancud. Así que voy a dar el paso para que el director regional haga unas palabras de salud. Gracias, Pablo. Bueno, un saludo y muchas gracias a las personas que nos acompañan en la transmisión y a los que nos verán posteriormente en la grabación de esta actividad. Para nosotros, como Dirección Regional del Servicio del Patrimonio Cultural, de la cual depende el Museo Regional de Ancud, es una gran oportunidad poder tener estos espacios de conversación que de alguna forma enriquecen nuestro trabajo y que también permiten a mucha gente conocer estas experiencias. En primer lugar, quiero destacar que estos dos trabajos audiovisuales que van a dar pie al conversatorio nos muestran que las temáticas patrimoniales tienen un alcance mayor a lo que son nuestros, entre comillas, territorios administrativos, que son las regiones, ya que vemos que expresiones como la carpintería de ribera, la navegación, la cestería, están presentes en varias regiones y son temas comunes a muchos territorios. Y también algunas problemáticas, como por ejemplo la repatriación de colecciones, la relación con los pueblos originarios, la relación con las autoridades. Son temas también comunes a todo el país y por supuesto que el intercambio de experiencias nos genera un gran aprendizaje. Por otro lado, quiero reflexionar muy brevemente sobre la necesidad de superar esta lógica tradicional con la que nos hemos aproximado al patrimonio, separándolo en categorías: natural, cultural, material, inmaterial, mueble, inmueble. Categorías que de alguna forma están también presentes dentro de nuestra institucionalidad y dentro de nuestra forma de trabajar. Y que creo que a través de trabajos como estos dos documentales podemos ejemplificar con mucha claridad por qué no podemos tratar el patrimonio de esa forma, ya que en estos casos vemos cómo se entrelazan temas como la investigación científica, los museos, pueblos originarios, patrimonio inmaterial, la artesanía, y todo eso en estrecha relación con el patrimonio natural. Y bueno, en todas estas expresiones el denominador común son las comunidades. Y en estos documentales se destaca, creo que con mucha claridad, que el factor humano está siempre detrás de estos, entre comillas, temas patrimoniales, y que de alguna forma debería estar siempre presente en el centro de nuestra actuación como servicios públicos y como profesionales vinculados al tema. Así que solamente felicitaciones a Alberto y Hans y a los equipos que están detrás de estos excelentes trabajos audiovisuales, que yo creo que no solo retratan una realidad, sino que también generaron algo, generaron algún impacto positivo en las personas que protagonizaron estos documentales. Así que nuevamente felicitaciones, que sea una excelente conversación y muchas gracias. Gracias, Fidel. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, y como bien se mencionó para la organización de este evento, queríamos hacer un breve silencio por la memoria de Martín, quien falleció hace muy poquito y que él fue protagonista del documental Tanana. Él fue una persona del pueblo Yagán muy importante, un cultor con mucho que entregar y que bueno, con producto de lo que pasó y lo que vamos a ir conversando también un poquito en esta actividad, es que vamos a guardar un pequeño silencio para él. Bueno, seguimos con esta actividad.
damos el paso a Alberto, que nos va a introducir brevemente sobre lo que tiene que ver con el trabajo allá y también tenemos disponible un pequeño video del tráiler del documental, así que adelante Alberto, tú me indicas cuándo poder compartirlo. Bueno, primero que todo, saludar, agradecer la instancia, en el momento saludar a todos, todas, el espacio para poder conversar aquí, encontrarnos con Hans, con ustedes, y poder reflexionar, bueno, inesperadamente, un poco de lo que habíamos conversado, en otro contexto, digamos, en relación al tema que nos había convocado, efectivamente, que era el documental y la temática vinculada a todo lo que significa para las comunidades. Y justamente encontrarnos con la muerte de Martín el 18 de octubre pasado, además en circunstancias de la pandemia, digamos, por una muerte producida por COVID, digamos, en este contexto donde las poblaciones originarias de Tierra del Fuego han sido arrasadas, asoladas por las enfermedades y por los procesos de colonización, las matanzas, las masacres, y encontrar, digamos, que Martín, una persona única, destacadísima dentro de la comunidad y un reservorio vivo, digamos, de la cultura yagán, se nos vaya de esta forma, digamos, ha sido una cosa muy, muy dolorosa, muy lamentable. Estamos muy, muy tristes con eso. Ha sido muy duro, ha sido un golpe muy duro, por supuesto, para la familia, para la comunidad, para todos quienes lo queríamos y estábamos cerca de él. Ha sido muy, muy fuerte. La verdad es que también cambia un poco lo que yo también de alguna manera pueda contar, o después de tantas veces incluso haber estado con él conversando sobre el documental, con público, con gente en situaciones, ahora digamos es una situación nueva, digamos, un nuevo horario para poder hablar de esto, que de alguna manera vamos a ir contando en el camino un poco en la medida que cuente cómo fue que se dio este documental, que aparte de eso, para mí en el fondo es el trabajo y la pérdida de un amigo, porque éramos muy, muy cercanos y una persona a la quien yo quería mucho y teníamos mucha cercanía, entonces ha sido muy triste. Así es que, bueno, yo creo que con el tráiler podemos un poco introducir a la gente que a lo mejor ahí en el origen de la actividad se invitaba a la gente a ver los dos documentales, Calafate, Zoológico Humano de Hans y Tanana, pero quizás, bueno, obviamente no siempre tendría por qué verlo, pero es bueno a lo mejor el tráiler como una manera de situar la conversación de lo que estamos, un poco queremos hablar, o podemos hablar en base al trabajo que se realizó ya, que se estrenó el año 2016. Fue estrenado. Antes mi mamá, me acuerdo yo, ella navegaba sola y levantaba su aparejo, su vela y navegaba, se iba. Y hacía lo que quería. Mis hijas no pueden hacer eso porque no saben. La mayoría de los descendientes de yaganes se han crecido en el pueblo. No tienen esa necesidad del mar casi, no es como uno que se creció en el mar. ¡Mira, Andrea, mi bote! Así como que tiene motor. Antes nosotros vivíamos en la isla afuera, hasta que nos tuvimos que venir a Puerto William. Así que hay muchos lugares en los que no volví más, como el falso Cabo de Horno y otros lugares que no he visto hace como 40 años ya.
Ahí estaba el tráiler de Tanana. Bueno, continuando con la actividad, algo pasó acá. Disculpen, se me cruzó un video. Continuando con la actividad, bueno, damos el paso para que Hans se pueda presentar, hable un poco de su documental de Calafates Zoológicos Humanos, el cual también estuvo presente en nuestra cartelera de cine para que estuviese disponible, lo puedan ver. Cuéntanos un poquito, Hans, para que quienes están viendo esta transmisión se enteren un poquito más de tu trabajo. Me indicas también si deseas pasar algún video en especial sobre tu documental también. Sí, bueno, mi nombre es Hans Milchi. Hace 10 años exactamente, ayer se cumplieron 10 años del estreno de Calafates Zoológicos Humanos, que es un documental que refleja, que parte de una investigación que demoró varios años esta investigación y que se concretó en un libro sobre fotografías que les tomaron a las personas de grupos originarios del extremo sur cuando fueron secuestradas en el siglo XIX y llevadas a Europa a ser exhibidas en unos espectáculos que tenían montados los europeos, que con el tiempo, digamos, actualmente se conocen como zoológicos humanos, en donde exhibían a estas personas de afuera, de Europa, que ellos consideraban exóticas y la exhibían como animales prácticamente y cobraban entrada para verlo. Entonces, esto, como decía, fue investigado y las fotografías que les tomaron particularmente en París fueron publicadas en un libro de Christian Baez, historiador, y Peter Mason. Christian Baez chileno y Peter Mason británico. Entonces, sobre la base de ese libro y de esa investigación, comenzamos a filmar el año 2007 y durante el 2008 estuvimos filmando y fuimos allá, fuimos a Europa, fuimos a los lugares donde lo exhibieron y encontramos en Suiza los restos de 5 personas que estaban en las bodegas del Instituto de Antropología de la Universidad de Zurich. Entonces, bueno, obviamente todo esto está filmado y registrado en el proceso y después vinimos a Punta Arenas a tomar contacto con la comunidad cahuéscar actual, a quienes les mostramos este hallazgo y todo esto fue generando un proceso que culminó en la restitución de estos restos al estrecho de Magallanes y su digamos, entierro, funeral a la usanza antigua cahuéscar. Entonces todo eso sería como la síntesis de la película. Y bueno, como presentación de ella, me quedaría un poco como con eso y ahora quedaría atento a las preguntas o lo que pudiéramos interactuar también con Alberto, que tiene este documental tan bello y tan interesante y ahora también tan, digamos, circunstancialmente marcado por esta partida trágica de Martín, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias, Hans. Bueno, para alimentar la conversación en torno a esto, quería plantearles para que profundizáramos un poco esta presentación que nos están haciendo cada uno. En este caso, lo que menciona es súper importante también cómo definen igual su motivación y el punto de vista en relación a
por qué toman también la decisión de trabajar de esta manera, de considerar también en este caso a las comunidades involucradas en esta temática, y no solamente, por ejemplo, entenderse solamente con el mundo académico, solamente con el mundo experto, sino que también hay un espacio dentro de este lenguaje documental, lenguaje audiovisual, en que le permiten posicionar sus inquietudes, también su discurso en algunos casos, en algunas tomas queda mucho más evidente, y en el fondo están posicionando a un sujeto y a su historia, y en el caso de Hans, por ejemplo, cómo alimenta también esa memoria de las comunidades cahuéscar de poder apropiarse y también de ese dolor, de alguna manera, y que en el fondo les permite empoderarse más sobre esa historia que muchas veces desde la oficialidad, y se dio también cuando se entrevistaban con algunas personas representantes de los consulados allá mientras estaban haciendo su investigación en Europa, que, que ya en esa época igual no era un tema como tan visible o de mucha importancia, al menos así se dejó ver en ese caso. Y para el caso de Tanana, con el documental tuyo, Alberto, de que generalmente estás rescatando también lo que es la historia de vida de Martín, considerando su infancia, los lugares donde creció, cuando fueron a visitar también a los vestigios de las casas de sus vecinos en ese sector de los canales. Entonces, hay ahí un posicionamiento bastante interesante que logran hacer ustedes dos con sus respectivos trabajos. No sé si pudiesen contarme, partimos por ti, Hans, que nos puedas contar un poco ese recorrido, de ver tu motivación para tomar esas decisiones, y después pasamos que Alberto nos cuente su experiencia. Bueno, la motivación, hay una motivación como bien de fondo que es como muy general, digamos, que es como poder transmitir a los chilenos y a las chilenas actuales una parte súper importante de nuestro origen y que está invisibilizado, ¿ya? Que es el hecho de que nuestra sociedad se conformó y se constituyó sobre la base de lo que hoy día se llaman violaciones a los derechos humanos, pero muy masivas, sobre pueblos indígenas completos, que eran las personas que habitaban antes aquí en nuestro territorio, y y aquí nos metemos en un tema más complejo todavía, cuya sangre de esas personas todavía está en nuestras venas, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro mestizaje, en donde la mayor parte de la población somos mestizos, 99%, en mayor o menor proporción. Entonces, esa realidad es finalmente desconocida y por lo tanto no asumida como país. Entonces, sobre la base de esa necesidad de transmitirlo, en el fondo encontrarse con una historia como esta, que tiene las posibilidades de hacer esta transmisión del mensaje. Primero que todo porque hay imágenes que permiten acceder a la historia. El cine se trabaja con imágenes, entonces la historiografía tradicional se las puede arreglar o se las arregla con la palabra solamente, pero el cine requiere la imagen, y entonces ahí hay una primera cuestión súper relevante de poder contar esta historia que tiene estas características que yo decía, y luego está como el posicionamiento tal vez más formal, estético, cinematográfico, que también lo mencionaba Pablo, y que tiene que ver con, bueno, ahí va un poco, va un poco en lo mismo anterior también, pero le agrega otros elementos como el elemento de la otredad, es decir, cómo hay un otro que en este caso exhibía a los indígenas, o un otro como el Estado, el gobierno chileno, que permitió explícitamente con una firma de una autorización que se lo llevaran para allá. Entonces, cómo se expresa cinematográficamente ese otro, ¿ya?
y esto lo vemos en distintos momentos del documental, pero me quedo con un minuto o algunos fragmentos en donde a través de una cámara que está al revés, nosotros vemos al público europeo actual. Y ahí se produce entonces como este tipo de reflexiones, ¿no? Este tipo de choque de miradas. O también la necesidad de mostrar, pero también mostrar con un respeto a la dignidad de las personas que fueron encontradas por parte nuestra cuando entramos a la oficina o a la bodega, al lugar que tenían dispuesto, donde nos mostraron los restos de los 5 Cahuéscar en Zúrich, en Suiza. Entonces la necesidad de mostrarlo como evidencia, porque tenía conciencia de que era necesario mostrar esos restos para que se pudiera generar el movimiento que vino después. Pero al mismo tiempo, mi cámara no tiene una intención sensacionalista, que tiene, digamos, un tipo de tratamiento de alguna televisión, sino que mantener, digamos, como una discreción que permitiera en ese minuto construir una emoción por la vía solamente del hecho mismo que era en sí suficientemente fuerte y no se requería más que una mirada discreta. Y bueno, así, finalmente me voy a otra escena que es cuando los restos son traídos de vuelta a Chile, y en el aeropuerto de Santiago las autoridades políticas del momento tenían dispuesto todo un dispositivo mediático. Entonces ahí nos centramos en cómo las cámaras estas de los corresponsales y de todos los camarógrafos de los medios de Chile y del mundo mostraban esto de manera súper como ávida, y esto implicó que el gobierno chileno, que tuvo una actitud bastante poco digamos, a la altura, construyó un nuevo juego de exhibición sobre esas personas, sin obviamente preguntarles a los descendientes que estaban ahí, y entonces también ahí la única cámara lenta que aparece en todo el documental es una cámara lenta sobre esa bandera chilena que se pone también sobre los restos, representando la enésima repetición del mismo ciclo, en donde el Estado chileno se pone por encima y decide en aspectos tan cruciales para la dignidad de las personas de los pueblos originarios, sin preguntar. Gracias, Hans. Adelante, Alberto. Te escuchamos. Y bueno, sí, es muy potente esa imagen que describía Hans, que la recuerdo de ese tiempo, ya vi el documental, pero la tengo ahí clarita, esa imagen cuando ponen la bandera, y muy triste esa situación, digamos. Y bueno, quizás como se da el trabajo que desarrollamos nosotros, un poco va en la misma vía, o en el fondo comenzamos a desarrollarlo directamente en el fondo desde lo que nos conversó Martín, digamos. Desde ahí viene la génesis, el origen del trabajo que se desarrolló, principalmente por el anhelo de Martín de poder ir a visitar estos lugares, digamos, a los cuales hace mucho tiempo no había podido regresar. Porque, bueno, en estos mismos procesos de colonización que han desarrollado el archipiélago, y sobre todo en el momento de la segunda mitad del siglo XX, marcado por el conflicto entre Chile y Argentina, se cortó todo, digamos, el circuito de navegación tradicional sobre las personas que vivían y habitaban acá el archipiélago, casi todos descendientes yaganes, algunas otras personas también venían de otros lugares, pero que habitaban el archipiélago.
y la casi, digamos, guerra con Argentina del año 78, ella cortó eso de manera definitiva y principalmente llevando a que las personas que habitaban con normalidad el archipiélago derivaran como hacia la pesca artesanal, por decirlo de alguna manera. Entonces, habían tenido las posibilidades de recorrer algunos lugares, pero como pescadores, pero nunca de habitar el espacio, de ir donde se quería ir directamente. Entonces, habían ciertos lugares que Martín necesitaba visitar y nos planteó la necesidad de ir. Y conversando con él, llegamos a la idea de armar un registro audiovisual, digamos, de hacerlo desde ahí comenzar, digamos, a construir la idea de un documental que de alguna manera se fue conversando con él y se fueron armando cosas, como finalmente también la posibilidad de construir la embarcación y todo el proceso que hubo, digamos, para poder salir a navegar eh, junto con él, junto con él. Y la verdad es que fue un trabajo muy agradable de realizar, compartido muchísimo tiempo y la verdad es que todos los que participamos en el documental lo pasamos muy bien, estuvimos compartiendo mucho, fue un proceso largo, mucho tiempo para que se pudiera desarrollar todo el bote, para generar también, luego había que tramitar todos los permisos especiales para navegar, porque una embarcación como el Pepe, recorriendo los lugares por donde hemos estado acá en el archipiélago ya no se ve, digamos, prácticamente no es, es una embarcación que ya no es habitual de apreciar acá en los canales, ya no está fuera, digamos, de lo que se maneja en la actualidad en los canales y, como decía, sí, las embarcaciones de pesca artesanal, pero que tienen otra forma, digamos, y son todas, digamos, a motor y con altísima exigencia de parte de la autoridad marítima o de la Armada, digamos, que es un controlador absoluto del territorio. Entonces, en base a eso, fuimos desarrollando todo esto con Martín y fuimos desarrollando el registro y siempre, digamos, con el objetivo de poder ir a recorrer ciertos lugares para los que siempre era muy complejo poder llegar. Entonces, eso fue lo más relevante, yo creo, y era como el principal anhelo que de alguna manera se consiguió con el documental, pero va más allá también del documental. No es quizás como, siempre recuerdo una anécdota como a veces por ahí una autoridad en Punta Arenas quiso plantear como que era una reparación histórica con la comunidad indígena. Dije, no, ya, esto no es una reparación con la deuda histórica ni presente de los pueblos originarios, digamos, no tiene un alcance. Sí, ha sido muy bueno que se pueda realizar, ha sido un gesto muy bonito con Martín y hemos podido, y él ha sido, y sobre todo Martín ha sido muy generoso con todo, de poder compartir todo eso con todos quienes los comparte, digamos. Pero digamos un gesto real de reparación de la deuda histórica sería digamos un gesto de otro tipo mucho más potente, digamos, que esto que afortunadamente fue un trabajo que pudimos desarrollar y que, claro, como decía yo al principio, muy triste la situación que tenemos hoy día, pero que nos permite pensar que al menos por suerte se desarrolló este trabajo, fue muy importante de realizarlo. Vale, muchas gracias, Alberto. Claro, ambos de alguna manera hacen también, además de un seguimiento histórico, también una suerte como de Para todas las cartografía, personas que vienen. de recorrido que permite, ¿cómo decías? No escuché. Ay, perdón, es que a mí se me cortó no escuchaba porque me parecía cortado, no. Ah, Después retomo, sí, sí, no, nomás. sí, lo que decía es que ambos hacen un trabajo, aparte de lo que es una investigación histórica, de poner en contexto este relato con estas comunidades, también hacen una cartografía, al menos en el documental Tanana es mucho más evidente ese trabajo del territorio, de recorrerlo físicamente, y en el caso del documental Calafate,
hace ese recorrido, pero desde el discurso del secuestro, en el fondo, que es hacer un seguimiento, cuáles fueron los lugares en los cuales les confinaron a estas personas, se les fue obligado a exhibirlas, y en el fondo también hay un trabajo y un análisis del movimiento que realizan. Por un lado, en el caso tuyo, Alberto, de reconstruir el uso constitucionario de un territorio, y en el caso de que se fue perdiendo por todas estas circunstancias que mencioné, y en el caso de Hans, de ya el extremo contrario, en el fondo. Entonces también ahí hay otro aspecto que es bastante interesante de contrastar, y que en el fondo nos remiten como a este problema. Uno localizado, en este caso allá en el territorio de Puerto Williams, y el otro fue como el tránsito de estas personas secuestradas de sus lugares de origen y llevadas a Europa para estas exhibiciones. Les quería preguntar también un poquito cómo se plantearon también este trabajo de investigación. De alguna manera, su trabajo en el documental Calafate, Hans, no fue de corrido un año. Contabas que empezaron filmando desde 2007, hicieron ese recorrido, después posteriormente avanzada una parte, me imagino, del proyecto, tomaron contacto con las comunidades cahuescas. En este caso, en su documental aparece la señora Celina Yanyan, Aide Águila, principalmente, y hay una temporalidad igual que es bastante interesante de contar, yo creo, para quienes están interesados ya más en el área propiamente del documental. Y en el caso tuyo, Alberto, ahí después nos podrías contar un poco cómo fue el desarrollo, la organización. Ya nos adelantabas un poquito para ingresar a ese territorio había que pasar a esta suerte como de aduana que pone la Armada, y todo eso. Así que eso, no sé si Hans nos podrías partir tú contando. Claro, por supuesto. A ver, la cosa es más o menos así, que nosotros fuimos a filmar, bueno, siempre los procesos de las películas documentales, como muchas otras cosas y obras artísticas, qué sé yo, están determinadas por el financiamiento que uno va obteniendo. Entonces, nosotros habíamos hecho el proceso completo. En realidad empieza cuando Christian Baez está haciendo el libro al que yo hacía mención, con Peter Mason, y él me muestra el proyecto, ¿ya? Entonces yo le propongo que hagamos esta película, pero no terminaba todavía el libro. Entonces, en el año 2006, él terminó el libro, me invitó digamos, al lanzamiento del libro, y ese día yo le dije, bueno, ahora tengo yo la pelota para conseguir el financiamiento para hacer la película. El año 2007, terminó el año 2007 y yo no había conseguido el financiamiento. Entonces, Christian Baez me dice, mira, yo voy a ir a Europa por una beca que me gané para poder terminar unas investigaciones, digamos, relacionadas con la misma gran investigación. Y ahí yo le dije, mira, yo voy a vender un auto que tengo y te acompaño, y voy a filmar contigo. Entonces, obviamente era mi único auto, pues no es que yo antes, digamos, como cambiando autos todos los días, ¿ya? Entonces tampoco era un gran auto, pero bueno, con eso por lo menos conseguí financiar el pasaje para teníamos Enrique Ramírez, que es un gran artista y director de fotografía, estaba viviendo en Europa en ese minuto, entonces nos juntamos con él allá. Christian Baez recibió un curso básico de manejo de sonido, ya junto con aparecer como los que vieron la película. Él aparece ahí en la filmación, y cuando no estaba delante de la cámara tenía que hacer sonido. Entonces, bueno, compramos el sistema del Euralpass de los trenes, y ahí con el presupuesto justo logramos hacer el recorrido, por cierto, alojando en casa de amigos y de amigas, y de esa manera hicimos el recorrido, y justo el último día
de la filmación, que fueron aproximadamente, pueden haber sido unas 2 o 3 semanas que anduvimos allá. El último día de la filmación en Zúrich fue la escena del encuentro con los restos de los Cahuéscar. Y bueno, después de eso vinimos a Chile y le mostramos el material a las descendientes Cahuéscar inmediatamente. Pusimos en conocimiento de este tema al gobierno, pero en realidad en el gobierno no nos dieron la hora. La verdad es que no les interesaba de manera real, digamos. Y con el material filmado postulamos al Fondo Audiovisual y ahí ya nos ganamos el Fondo Audiovisual. Y a través de un acuerdo con Canal 13, que tenía un vínculo también con el Ministerio de Educación, con el Departamento de Estudios Interculturales, también conseguimos un pequeño financiamiento, entonces ya pudimos terminar la película con ese financiamiento. Yo pude recuperar la plata del auto y bueno, pudimos filmar el resto también, ¿no? Que era importante porque venía toda esa segunda parte que hay de la película, que tiene que ver, que todo lo que tiene que ver con el proceso de la restitución, ¿ya? Así que bueno, eso fue el año 2008 que filmamos en Zúrich en febrero, y de ahí pasaron todavía 2 largos años, porque en esos 2 largos años era tratar de pujar para que la restitución se hiciera efectiva. El gobierno, como comentaba antes, muchos desaguisados, que la verdad sería largo enumerar, entre que no le contestaba en el teléfono a los antropólogos suizos, entre que fue la embajadora chilena en Suiza a pintar el mono, como se dice coloquialmente, a la oficina del rector de la universidad para exigirle que le devolvieran los restos, un tipo de la CONADI de Punta Arenas, que él también quiso. Empezaron a aparecer como los más pequeños intereses de los que querían, digamos, figurar para la historia como los que trajeron de vuelta a los Cahuéscar, una cosa delirante. Y el director de la CONADI de Punta Arenas también tuvo un rol muy lamentable, que incluso ese aparece en la película a través de unos mails que les manda a los antropólogos suizos. Incluso en un minuto se sale de madre porque los descalifica, prácticamente los insulta. Entonces todo eso fue una batalla muy compleja hasta que finalmente se logró traerlos de vuelta sobre la base de algo muy simple, que fue que los Cahuéscar con los suizos se pusieron de acuerdo entre ellos, digamos, ¿ya? Y cuando ya esto estaba ok de parte de ellos, y nosotros filmando el proceso y facilitando también la comunicación, estaba todo listo, y entonces ya cuando estaba todo listo, se dio una entrevista que me hicieron en el Mercurio, y salió a 2 páginas en uno de los cuerpos del Mercurio del domingo. Nosotros ya estábamos en viaje a Europa a acompañar la traída de los restos, y ahí en La Moneda leyeron el reportaje del Mercurio y armaron entonces en tiempo récord. Estaba la presidenta de la época con como 8 ministros en el aeropuerto, y sin preguntarle a nadie, digo, de los involucrados, que eran las personas Cahuéscar, las actuales descendientes, qué sé yo, armaron esto en el aeropuerto. Y bueno, nosotros obviamente lo filmamos, lo incorporamos a la película, pero lo más importante es que también fuimos a Punta Arenas y al Seno Almirantazgo, que fue el lugar de donde los secuestraron, y que fue en torno al mismo lugar donde finalmente la comunidad Cahuéscar decidió que tenían que quedarse, tenían que dejarse los restos depositados ahí. Y entonces ahí ya se acabó la filmación. Estamos hablando del año 2008, si no me equivoco. A ver, ¿cuándo terminó el gobierno de la Bachelet 1 y entra Piñera? Creo que... No, 2010, claro, 2010.
Claro, eso fue en febrero del 2010. Y entonces ahí la película ya se estrenó en octubre, el 28 de octubre del 2010, como decía ayer. Ya, ahí ya fue el estreno. Y bueno, de ahí en adelante se ha exhibido en muchos países. Eh, hemos podido a veces acompañar a la película. Genera, genera en realidad la misma emoción, finalmente, porque creo que en los distintos países, digo, genera la misma emoción eh, porque apela, creo yo, a una fibra muy, muy sensible del ser humano, ¿no? Eso más o menos te podría contar así como un resumen del proceso, Pablo. Sí, sí, es verdad. Hay una fibra igual sensible cuando se hablan estos temas, y también es parte de la idea de generar estas instancias de encuentro, así que agradecido también, Hans, de la posibilidad de contarnos cómo fueron realizando este trabajo. Se nota harto el trabajo a pulso, la insistencia para lograr concretarlo. Así que eso. Adelante, Alberto, ¿qué quieres compartirnos tú respecto a todo el proceso previo, quizás algunas cosas que no se ven en cámara? Ahí te escuchamos. Y bueno, así inicialmente también el documental, la idea era hacer un mediometraje documental, digamos. Habíamos conseguido un pequeño fondo para hacer eso. Ese fue digamos, el origen. Obtuvimos un fondo para hacer un mediometraje. Y en la medida que empezamos a trabajar, y bueno, también, como decía yo antes, fue muy importante y muy bonito todo el proceso de la construcción de la embarcación, que acompañamos ahí a Martín, a su familia, estuvimos compartiendo mucho tiempo, y un poco también como describía Hans, digamos, bajo la misma situación, es decir, yo me transformé en sonidista, Cristóbal Azócar, que es, digamos, el codirector, tengo que decir que yo no soy el único director, el director eh, y productor cinematográfico, digamos, es Cristóbal Azócar, que estaba a cargo, digamos, de todo eso, pero en el fondo como un equipo acotado, yo tenía que hacer el sonido, después eh, Herman Monge, que era mi colega del museo, digamos, que también lo teníamos con viajes para allá y para acá haciendo cosas, y hacía el sonido también ahí, acompañando el proceso, y en el fondo también eso era muy importante porque era un equipo muy pequeño y era un grupo donde todos nos conocíamos y había una confianza. Entonces eso era un elemento muy importante, y también siempre un poco esa confianza para permitir siempre seguir escuchando lo que Martín nos iba orientando él, en el proceso que se fue desarrollando, digamos. Era siempre tratar de seguir lo que él iba guiando, digamos. Darle, poder ir siempre siguiendo la línea que él iba realizando, y que él veía necesario para avanzar con el anhelo de después poder ir hasta a estos lugares. Y bueno, y después cuando ya navegamos, por supuesto que ahí también pudimos navegar, porque en el fondo, después de todos estos meses generando la embarcación, se generó una expectativa, por supuesto, con la navegación, con la salida a navegar, y, y poder navegar a vela también, que fue algo hermoso que conseguimos hacer, que hace mucho tiempo no hacía Martín, por ejemplo, y lo que decía yo, una embarcación así hace mucho tiempo que no se veía en el archipiélago acá. Y eso fue un movimiento también muy emotivo y muy bonito, poder revivir junto a Martín, digamos, y para nosotros era un privilegio poder ver todo el conocimiento que tenía Martín en todo ese proceso, cómo se manejaba con todo, digamos, el conocimiento del mar, para navegar, era una cosa que en el fondo nosotros estamos muy agradecidos de haber podido tener esa instancia. Ha sido un honor, digamos, poder compartir ese momento con él. Y como decía antes, siempre Martín con la conciencia de que estaba también
entregando algo, dejando algo para los que siguen de su comunidad. Así que, bueno, y momentos, cosas como muy destacables o impresionantes, por ejemplo, que Martín nos lleva a este sitio de pintura rupestre, que se puede apreciar en el documental, y digamos que un sitio que era un lugar hermoso, increíble, digamos, maravilloso, pero por ejemplo era una cosa que por lo que me conversaba, digamos, muy pocas personas de su pueblo sabían dónde estaba eso, el lugar que era, y no había ninguna documentación aún, digamos, sobre pintura rupestre en todo Tierra del Fuego hasta ese momento. Entonces era como una cosa impresionante, digamos, tener, digamos, la posibilidad de llegar a un lugar así, cuando, digamos, desde fue el primer, digamos, sitio visitado así abiertamente, y que Martín lo comparte con nosotros de esa manera, era también algo muy notable. Pues, y son cosas que después, con los años, porque después nos demoramos un tiempo justamente en poder sacar el documental, producir, digamos, la película misma, sobre todo la postproducción. Después seguimos filmando también en otros momentos en que debíamos grabar diferentes estaciones de año. Volvimos a salir en la embarcación de nuevo para recorrer otros lugares. Y claro, ahí ya, como decía también Hans, está el tema presupuestario, porque era un mediometraje y nos dimos cuenta que esto había mucho más por desarrollar, y ahí ya empezamos con todo un proceso para obtener, digamos, financiamiento para poder producir un trabajo, digamos, que quede algo bonito, una película, digamos, que para nosotros, entre comillas, era una construcción prácticamente artesanal al principio, así cinematográfica. Yo no tenía una experiencia al respecto, por ejemplo, y ahí está todo el trabajo de Cristóbal Azócar, muy relevante, digamos, para que esto se transformara también en una película también muy bonita, y un bello documental que diera cuenta de lo que Martín quería transmitir, que es necesario que tenga ese componente estético y esa belleza para que de alguna manera se transmita también lo que nosotros estábamos viendo que se nos estaba contando. Entonces era muy importante poder que eso se concretara en una película, digamos, bonita, digamos, y que tenga que sea algo bueno, que homenajee realmente a Martín en esto, digamos, que estábamos experimentando. Gracias, Alberto. Muy importante igual lo que mencionas, de cómo les comparten el fondo, y a través de este registro documental, la posibilidad de que todos y todas podamos conocer ese pequeño espacio que mencionas sobre la pintura rupestre, que es algo inédito y que por lo menos yo no tenía idea de ese detalle. Entonces, ahí hay una confianza igual muy importante que se logra demostrar, y realmente se deja ver la dedicación al trabajo realizado. Voy a pasar a revisar si hay comentarios para esta transmisión, pero antes de eso quería preguntar, aprovechando que se encuentra Mariske, que no sé si quieres agregar algo a esta conversación, tú como directora del Museo Regional. Recordemos igual que nuestro museo ha hecho diferentes instancias por poder poner en valor diferentes aspectos relacionados con la navegación, con los pueblos originarios también. Y ejemplo de eso tenemos el Seminario Historia del Contacto. Las últimas dos versiones, por ejemplo, la del séptimo seminario fue dedicada al área de influencia cultural, donde trabajamos desde el Museo Regional de Ancud hasta el Museo Regional de Puerto Williams. Tú también viniste a Ancud, Alberto. Y en la octava versión de ese mismo seminario se trabajó respecto al tema de canoeros, de canoeros a navegantes fue el título. Entonces hay harto que aportar también. Así que eso. No sé si quieres comentar algo respecto a eso, Mariske. No, lo que yo puedo comentar es que tenemos tantas cosas por hacer, y tenemos a las comunidades que están ávidas de contar con nosotros para poder apoyarlos en esta búsqueda de su historia, de temas que
temas que están pendientes. Tenemos tantos pendientes. Yo me levanto en la mañana y digo, no voy a alcanzar, no vamos a alcanzar nosotros a tomarlos todos. O sea, necesitamos de verdad, y lo largo que son cada uno de estos procesos. Hans, ya muchos años, Alberto lo mismo. Necesitamos más gente que esté dispuesta a trabajar con las comunidades para rescatar estos conocimientos, para poner en valor, en un término tan manoseado en realidad, pero para poder dejar registro de lo que todavía podemos rescatar, tradiciones orales. O sea, se vende la pomada en Chiloé de que los chonos no existen, pero yo creo que haciendo así con el dedo vamos a poder encontrar aspectos de la cultura chona que todavía están presentes en todos los lugares del archipiélago. Bueno, eso, tenemos pendientes, tenemos mucho que hacer. Hans, ¿tú ya habías hecho cine antes o empezaste con esto? ¿Cuál es tu...? Porque Alberto empezó con el Tanana por una necesidad explícita de cómo cumplir con este deseo de Martín, ¿no? Pero Hans, ¿tú habías hecho cine antes y sigues haciendo? Uno se queda como... Es una forma de comunicar muy, muy fuerte, tiene mucha fuerza. Sí, bueno, yo siempre me he dedicado a esto, digamos. O sea, siempre estudié periodismo y me propuse dedicarme al tema audiovisual. Y después cuando estudié historia, porque estudié primero periodismo y después que salí de la carrera de periodismo me dediqué a estudiar historia y ahí encontré como lo que comentaba delante, me encontré como con esta tremenda realidad del pasado que me propuse como llevarlo a mi trabajo audiovisual y me he dedicado a la realización para el cine y para la televisión durante estos años, ¿ya? Y enseño también esto en la Universidad de Chile, soy profesor de la Universidad de Chile y enseño entonces en el magíster en cine documental y bueno, después Calafate fue mi primer largometraje, eso sí, fue mi primer largometraje pensado y hecho para el cine, ¿ya? Y luego de este largometraje hice otro trabajo que es como una especie de segunda parte, que es como parecido a Tanana. Yo cuando vi Tanana lo encontré como un trabajo hermano de Alas de Mar, que no sé si tú lo has visto, Alberto, pero porque hacemos una navegación también con la que termina siendo, a mi juicio, la protagonista de hoy de Calafate Zoológicos Humanos, que es Celina Yanyan, la dirigente Cahuéscar, que cuando la conocí su historia, cuando filmábamos Calafate Zoológicos Humanos, ¿cómo se llama? Me di cuenta que la historia de ella era muy potente y hicimos una navegación desde Punta Arenas a los lugares donde ella nació y vivió ahí con su mamá en el seno Otway, el seno Skyrim, y cuando vi Tanana me pareció que eran súper parecidas, Alberto, las dos películas. Tenían un hilo común. Claro, sí, sí, a mí también me llamó la atención cuando la vi, que eran películas claramente que estaban en la misma línea y ese registro necesario, súper parecida. Importante, con personas destacadas, digamos, en este caso con las comunidades cahuéscar, en tu caso. Así es. Y bueno, posteriormente, para terminar la respuesta, hice una serie para televisión que se llama Indígenas Notables, que son 10 capítulos de 1 hora con personajes actuales, justamente del perfil de qué sé yo, un Martín, una Celina, y qué sé yo, así, un Teófilo Cañari en Aymara, una Marisol Ito en Rapa Nui,
en fin, personajes de 10, digamos, de 9 pueblos originarios. En el caso de los mapuches hicimos 2 capítulos y esa fue una serie, como digo, de documentales autobiográficos que ganamos un fondo del Consejo Nacional de Televisión y que se transmitió por Televisión Nacional. Así que, y ahora justamente con uno de esos personajes que es Marisol Ito del clan Hitorangi de Rapa Nui, estoy pujando por hacer el tercer largometraje para el cine. Que eso también es una historia súper fuerte, porque ellos los despojaron de su tierra y lucharon durante años y finalmente en enero de este año consiguieron un acuerdo para la devolución de su tierra. Y filmamos todo ese proceso también. Así que ahora nos falta la plata para terminar de ¿cómo se llama? De filmar. No había pensado que a lo mejor puedo vender mi auto actual, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. Para terminar de filmar. Pero igual necesito más plata para el montaje y la postproducción y todo eso. Así que espero que los fondos nos acompañen. Parece que es tema recurrente el financiamiento para las producciones y postproducciones de este tipo, así como de otros ámbitos. Bueno, voy a revisar los comentarios o preguntas que tengan aquí y hay algunas. Están preguntando, Pablo Mapa, ¿dónde se puede ver el documental de Hans Multi, el del pueblo Cahuéscar? Me imagino estará preguntando sobre Calafate y Alas de Mar. De ahí Sí, está Saúl Andrés Pérez, gracias por el conversatorio. También preguntando dónde se pueden ver las películas. Miguel Chapanov, felicitaciones a los documentalistas. Un homenaje a Martín también, que ahora navega en otros mares. Abrazos al equipo del museo. ¿Dónde podemos acceder a los documentales, Hans? Para ir respondiendo un poquito a estas dudas. sí, bueno, Calafate Zoológico Humano está en YouTube, así que ahí es fácil de encontrarlo. Y en el caso de Alas de Mar, hay que suscribirse a Onda Media, que es una distribuidora de películas del Ministerio de las Culturas, pero es gratis y ahí está disponible. Así que es fácil. Sí, aprovechar de contar y complementando nuestro museo, hicimos una publicación de web en nuestro sitio web museodancut.gov.cl donde dejamos a disposición el enlace directo para acceder a ambas películas, y que fue parte también de la organización de esta actividad. Entonces se pueden meter a través del sitio web o, como bien decía Hans, a través de YouTube, escribir Calafate Zoológicos Humanos o Tanana, estar listo para zarpar y debería estar entre las primeras respuestas del buscador. Voy a revisar si hay algún otro comentario más. En este momento me parece que no. Bueno, voy a seguir con las preguntas que tengo aquí anotaditas. Ya con lo conversado nos hemos dado cuenta igual que su experiencia con estos dos trabajos documentales han construido también una relación con las comunidades, con las comunidades, en este caso Cahuéscar para el caso de Hans, con la comunidad Yagán para el caso de Alberto. ¿Cómo les toca vivir también esa misma relación? Me imagino que, como bien señalabas, Alberto, en muchos casos también hay vínculos afectivos que se van creando
hay también situaciones que trascienden igual la responsabilidad un poco más formal o laboral que convoca la realización de un documental, sino que también se juegan otro tipo de vínculos que también me imagino se extienden o se comunican más allá de las personas que trabajaron netamente en la producción documental y que también me imagino por allá se deben compartir con la comunidad yagán. ¿Cómo es esa relación que nos podrías contar respecto a eso? Bueno, claramente, y también en el caso acá de Puerto William, estamos aquí conviviendo con la comunidad yagán de manera permanente y con todas las personas, y bueno, por supuesto que la experiencia vivía y todos los años luego que seguí manteniendo la amistad con Martín, nos dio una cercanía, digamos, especial con él, en base a todo lo que, digamos, lo que principalmente agradecerle yo siempre la confianza, de toda esa apertura, digamos, para siempre estar dispuesto y tener esa amistad, digamos, tan buena y en general tan buena que teníamos, porque era una instancia muy buena, pero en el fondo también hay una serie de otros momentos, instancias donde uno está compartiendo con la gente. Y como dices tú, esto va más allá de los marcos formales de la realización de la película y en mi caso particular también de la dirección del museo. Porque digamos, que ahora de alguna manera yo estaba hablando como desde la dirección del documental, pero ahí yo me siento como metido como en otro corral, como con una pata como en un área como medio infiltrado, si estamos hablando desde el ámbito del cine, porque en el fondo mi trabajo principalmente lo he desarrollado como director del museo. Entonces, ese es el trabajo, digamos, más duro o de largo aliento que venimos desarrollando. Entonces, la institución, claro, tiene ciertos límites, una cierta institucionalidad, pero uno está experimentando y viviendo relaciones humanas y por lo tanto uno se va involucrando, por supuesto, con las personas con las que está viviendo y compartiendo y desarrollando trabajos que son muy profundos y que tienen además la exigencia mínima de los vínculos de confianza. Pues no se puede trabajar, digamos, de otra manera, eso es básico. Entonces, en ese aspecto uno también desarrolla, por supuesto, que lazos afectivos y ya es otro el vínculo que uno tiene ya con las comunidades en general. Entonces, también como institución uno apoya, digamos, una serie justamente producto de los vínculos también afectivos que uno entiende que también la institución tiene que estar situada y apoyando ciertas instancias o momentos clave o precisos de lo que las personas de la comunidad están requiriendo o necesitando. Entonces, desde ahí siempre nosotros, por lo menos, y yo siempre lo he dicho de manera abierta, el museo siempre va a estar, digamos, abierto al espacio, al momento, digamos, para el momento que las comunidades lo requieran, digamos. Usualmente la comunidad yagán requiera algo, el museo está ahí, digamos, para acompañar y esto también va más allá un poco de estos procesos de patrimonialización, donde pareciera que todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios o con las colecciones que alberga el museo siempre está situado visto como en el pasado, digamos como hacia atrás, siempre una mirada hacia atrás, pero en el fondo también esto corre para las comunidades vivas, digamos, y para lo que implica el día a día de las comunidades y como actores sociales relevantes de un lugar y un territorio. Entonces eso también nos hacemos cargo y porque hay un vínculo que va más allá de lo institucional también. Entonces es muy relevante también ser coherente y consecuente con eso en el trabajo que desarrollamos de manera permanente. Y en el documental, por supuesto que también eso digamos, fue un elemento todavía para estrechar aún más esos vínculos y esa necesidad de que el trabajo se desarrolle de la manera más genuina, abierta y en confianza posible. Eso de todas maneras.
Y claro, luego también lo que decía Hans antes, que le planteaba Mareike, de la potencia de la herramienta del cine, ahí como digo que no, ahí es donde yo me meto con un corral ajeno, o entrego con un corral ajeno, ahí gracias más a Cristóbal Azócar, digamos, lo digo, que con quien trabajamos. Pero claro, el documental se constituye en una herramienta y el lenguaje audiovisual tiene esa potencia que, que saca, digamos, va más allá del espacio en el que estamos acá, permite mostrar un discurso, mostrar, digamos, enaltecer la figura, en este caso de Martín, generar la experiencia audiovisual de que las personas en conjunto puedan ver la película, como decía antes Hans, claro, un libro antes un escrito es más una experiencia a veces más bien personal, pero que muchas personas puedan ver en un mismo espacio y generar instancias de diálogo y discusión en base al documental. También ha sido una experiencia muy enriquecedora para el museo, porque ha permitido generar unos momentos muy importantes en el trabajo dentro de la institución. Eso ha sido como los momentos en los que presentamos el documental, los estrenos, instancias de conversación, ha sido muy relevante también. Ha sido un complemento muy potente al trabajo. Bien. Hans, ¿algo que nos quieras comentar respecto a esto? En tu caso particular. Sí, no, lo primero es como en el espíritu de aportar, a agregar algunas cositas sobre el museo y sobre Puerto William. Si me permite, Alberto, como para, si meto las patas también me puede corregir, ¿no? Que es el hecho de que... Seguro. Gracias. Que en el fondo Puerto William es una localidad muy pequeña, muy pequeña. El museo cubre un espacio, digamos, tanto territorialmente como culturalmente muy significativo. Entonces, los yaganes viven, la comunidad yagana vive relativamente cerca. O sea, lo que quiero decir, no es como la típica situación de una ciudad en donde hay un museo en un lugar X y entre las tantas cosas diferentes de la ciudad, ¿me entiendes tú? Sucede esto, sino que es como muy particular en ese sentido, tengo yo la sensación. Y además se da el hecho que, bueno, los principales turistas que vienen, que visitan la isla Navarino, son de al frente, o sea, de Ushuaia, vienen de Ushuaia, entonces atraviesan el canal del Beagle para ir a conocer Navarino, que como el atractivo es como un lugar todavía más al sur, más austral, y dentro de eso les venden, entre comillas, la cuestión de los yaganes, de que van a ir a ver a los últimos yaganes. Entonces lo que quiero decir es que la comunidad yagana y el museo realmente están en una convivencia cultural permanente, y en ese sentido el rol de ser director del museo efectivamente es como un actor cultural para los yaganes. Entonces, el hecho que Alberto lo tome de esta manera, creo que con mayor, le da más fuerza, digamos, a esa idea y a la posibilidad de que ellos sientan el museo de alguna manera como una casa de ellos. Yo quiero recordar que de hecho nosotros cuando, de hecho antes del estreno que yo comentaba de Calafate Zoológico Humano, del que se cumplieron ayer 10 años en Santiago, nosotros antes habíamos ido a exhibir la película en Punta Arenas y después fuimos a Tierra del Fuego, ya, a la isla Navarino, y exhibimos la película en el museo, ya, para la comunidad yagana. También como de alguna manera una pequeña retribución, porque la comunidad yagana y particularmente la abuela Cristina Calderón fue muy significativa porque la última escena de la película, las autoridades chilenas hicieron ahí como un barullo en que nosotros íbamos en este barco que iba a dejar los restos a la isla Caruquinca, y armaron ahí un barullo y a nosotros se nos estaba impidiendo filmar. Se nos estaba pidiendo filmar. Y se juntaron las abuelas
y entre esas abuelas iban de la comunidad yagana, la abuela Cristina, y ellas decidieron, y de alguna manera como que le impusieron al gobierno que nos dejara filmar, para que la historia que ellas habían vivido y sus antepasados tuviera una posibilidad de ser mostrada en el cine y en el mundo. Entonces, también, digamos, tuvimos la necesidad de retribuir y mostramos la película en el museo. Y nada, solamente terminar, y obviamente fue la abuela Cristina, estaba en ese minuto la Cristina chica, la nieta, que ahora vive en Alemania, estaba ahí, y habían varios, obviamente, yo creo que Martín también tiene que haber estado. Y nada, solamente quería aportar eso, y por último, también repetir en el fondo la misma idea que ha lanzado Alberto, que en el fondo uno tiene un privilegio de alguna manera de ser depositario de la confianza, ¿ya? Que ellos nos brindan, nos han brindado, de conocer su historia, de conocer su pasado, de conocer sus luchas, de conocer sus derrotas, la tragedia que han vivido. Entonces, obviamente que uno es un honor, como dice Alberto, suscribo sus palabras, y uno solamente puede tratar de retribuir. La principal retribución es que la película les parezca que ha sido fiel. Y ese es un momento súper súper delicado, porque en realidad uno se muere de miedo, ¿no? Y bueno, felizmente, en mi caso, la señora Celina Yanyan y su comunidad quedaron conformes, le parecieron adecuados, y no tengo ninguna duda que en el caso de Tana debe haber sido igual. Sí, afortunadamente. No, pero sí, afortunadamente, don Martín estaba muy contento también del trabajo realizado. Y bueno, y creo que en general su gente y la comunidad también. Sí, recuerdo cuando fue el lanzamiento de Calafate acá, la presentación también, que fue muy, muy emotivo el lanzamiento, lo que ocurrió, muy, muy, muy bonito también. Sí. Sí, ese gesto no es menor, donde mostrar por así decirlo, el resultado de todo un proceso, y que en el fondo trate de representar de la mejor manera ese sentir, en el fondo. Voy a pasar a leer otros comentarios que nos están haciendo preguntas. Gastón Figueroa, además de felicitarlos por su trabajo documental, nos comenta lo siguiente: estos documentales no hacen más que reafirmar la necesidad de insertar en los programas de estudio estos capítulos de nuestra historia, que aunque muy fuerte desde el punto de vista humano y de la desaparición y genocidio de Cahuéscar y Yámanas, es importante tratarlos y reflexionarnos en toda su dimensión. Carolina Sepúlveda nos dice lo siguiente: muchas gracias a los directores por su trabajo justo y necesario. Un abrazo grande a Alberto. Muy hermoso lo que cuenta sobre la relación con Martín y cómo se pueden realizar trabajos bajo una ética colaborativa y no sobre un objeto de estudio. Jaime Almonacid va con una pregunta también. Cahuéscar y Yaganes reclaman la posibilidad de navegar libremente por los canales, cuestión que hoy es muy complejo, que también lo estuvimos conversando. ¿Cómo la nueva Constitución puede garantizar reconocimiento de estos derechos? Buena pregunta. Una pregunta, adelante. Sí. Bueno, justamente ese era el anhelo de Martín, digamos, poder navegar tranquilamente. Por ahí de repente hay gente que como que no cuesta a veces transmitir eso, porque siempre te dicen que sí está la posibilidad para cualquier persona para navegar, ¿entiendes? Como que en el fondo, pero claro, si usted cumple con todas estas reglas, puede navegar. Pero ellos crecieron en una isla, en un lugar, digamos, y donde en el fondo siempre tomaron su bote y
partieron, digamos. No hay nada, no había nada que preguntarle a nadie, digamos. Eso es navegar libremente, saber que hoy día quiero ir a un lugar para ir a buscar erizos, saber que mañana quiero ir allá porque necesito ir a dejar algo, saber y poder vivir en el archipiélago, digamos, desarrollar libremente. En cambio ahora eso, digamos, es prácticamente imposible. Hay una serie de normativas bueno, de hecho es más, digamos, es tan absurdo como que en general las pruebas para pescador artesanal para entregar, digamos, las autorizaciones son pruebas escritas. Entonces, son unas pruebas que gente que lleva navegando 30, 40 años toda su vida, de repente le ponen el papel, las preguntas con la alternativa y digamos, no sabe bien qué responder. Otra es muy absurdo. Y bueno, entonces ese anhelo que debería estar, que al menos está señalado explícitamente en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, no recuerdo ahora el artículo exacto, pero está señalado que los pueblos originarios, por ejemplo, en este caso pueblos nómades, navegantes y pedestres, tienen, digamos, el derecho de recorrer libremente, digamos, libremente principalmente planteado desde la perspectiva desde cómo siempre lo hicieron, digamos, desde cómo ese pueblo se ha desenvuelto en relación al territorio y que tienen derecho a seguir desarrollando ese proceso, digamos, esa actividad de manera libre, más allá de fronteras entre países incluso, o administrativas, digamos. Y eso, digamos, que está en el convenio 169, acá, digamos, está lejos de estar, digamos, siquiera tomado por la autoridad como una cierta posibilidad real de que se lleve a cabo. Y en ese sentido es interesante la pregunta que hacen de situarla en el contexto de una nueva constitución, porque en el fondo claramente, y lo que tiene que ver con el reconocimiento de la plurinacional, de las distintas, digamos, de los pueblos originarios y de un país plurinacional, requiere, digamos, que esas prácticas básicas para una cultura estén totalmente permitidas, digamos, que se puedan seguir desarrollando. Entonces, por ahí, digamos, puede ser muy relevante que en un cambio constitucional, esto que ya está en un marco legal, digamos, suscrito como el convenio 169, se haga, digamos, por decirlo de alguna manera, se haga carne, se haga un hecho real. Sí, lo que quisiera complementar es que, bueno, que hay una problemática que es bien de fondo, ¿eh? Que es que el Estado chileno firma, pero no cumple los compromisos. Entonces, eso lo hemos visto, lo podemos ver en distintas instancias, ¿no? En donde o sea, sin ir más lejos, en el Tratado de Tapigüe, en el siglo XIX, 1830 por ahí, a los mapuches del Estado chileno les volvió a reconocer la frontera al sur del Biobío, y después, algunos años más tarde, igual vino la invasión militar. Y así podemos, pongo ese ejemplo porque es el caso más de nuestro pueblo originario más numeroso. Pero una y otra vez sucede lo mismo, y en este caso, el convenio 169, como dice Alberto, también de alguna manera es letra que no se cumple a medias nomás. ¿Ya? Luego, la realidad es mucho más dramática porque pasa por una realidad que parte de la pobreza material. O sea, no tienen recursos para tener embarcaciones, por ejemplo. En el caso de los Cahuéscar, en la película que les comentaba adelante, que es el documental que viene a ser como la secuela de Calafate Zoológicos Humanos, que es Alas de Mar, lo planteamos en torno a la reivindicación por una isla para la comunidad cahuéscar, que es la isla Inglefield. Finalmente, tenemos la satisfacción de que
el documental también fue una pieza clave para que se les terminara otorgando la isla Englefield, que fue, como se dice, como se cuenta en el documental, es un proceso de reivindicación también de décadas, ¿ya? Finalmente se les otorgó la isla, pero no tienen cómo ir a la isla porque no tienen una embarcación, ¿ya? Porque son pobres y entonces no pueden acceder. Creo que la pregunta está muy bien también aspectada, muy bien formulada en términos del tema constitucional, porque en este minuto lo más urgente es que haya constituyentes indígenas, que es lo que el Senado está y el Congreso está todavía discutiendo y que tiene que sí o sí aprobar para que sean los propios indígenas los que se puedan discutir y expresar y ojalá lograr que quede el reconocimiento constitucional y con todas las, digamos, salvaguardas para que la forma de vida de ellos no solamente sea mantenida, sino que sea reivindicada y se pueda recuperar sobre la base de los descendientes actuales, que en muchos casos hay jóvenes que están volviendo a tener un gran interés, pero no tienen los medios. Entonces, el momento es exactamente propicio ahora para que esto se pueda llevar a cabo. Para complementar un poquito lo que menciona sobre la isla, bueno, y lo que no se cumple del Estado, bueno, mencionar que la familia de Martín también, desde hace años antes, incluso que comenzáramos a desarrollarlo el documental, viene reivindicando también la posibilidad de tener la isla Máscar, que es el principal destino al cual regresamos, desde donde era como el puerto base, digamos, donde vamos en el documental, para, digamos, porque era donde ellos vivían cuando, la familia de Martín, cuando ellos vivían en el archipiélago, y han habido una serie de procesos y entregas que a la larga han sido simbólicas, con firmas con la presidencia, con la intendencia regional, en donde se le habría entregado a la familia de Martín, directamente al hermano de Martín, la isla Máscar, pero no sabemos por qué hay un giro burocrático en donde esto se le entregó a la CONADI y no a la familia. Entonces, esta isla quedó entregada a la CONADI desde esto hace, me puedo equivocar ahora el año, pero son años, digamos, de esto, varios años, no 2 o 3. Aún la CONADI no hace el traspaso legal a la familia de Martín, directamente al hermano. Entonces, una cosa que no se entiende. Conseguimos que se le hiciera un oficio, ya van pasando el tiempo, hace 2 o 3 años le hizo un oficio a Bienes Nacionales para saber respecto de esto, y claro, ahí nos enteramos de que estaba estancado en CONADI y que no hay una explicación clara de por qué CONADI todavía no hace entrega oficial de esto a la familia de Martín, en este caso al hermano o a la familia en general, y esto sigue ahí parado y no avanza ni se mueve con nada, y no hay una explicación real concreta. Supuestamente había un tiempo, un plazo que tenía que cumplirse, pero en los hechos concretos eso todavía no se hace real, digamos, que la familia pueda tener, digamos, ya esta isla de vuelta. Que sí podría ser realmente una suerte de reparación hacia una familia, digamos, del pueblo Yagán. Muchas gracias. Sí, realmente deja harto que plantear, y en ese sentido el trabajo que ustedes realizan es un súper buen aporte, y que ya desde que lo empezaron a realizar, me parece que por ahí apunta también lo que se quiere lograr, ¿no? Un reconocimiento a la cultura, a la identidad, al uso del territorio en base a esta tradición, a esta historia, usos constitucionarios. Hoy en día lo más cercano que se me viene a la mente tiene que ver con el tema de la ley Blasquenche para los espacios costeros marítimos,
pero aquí ya se traspasa lo que es netamente el maritorio, es decir, poder habitar el mar y navegarlo en base a esos otros criterios que no están hoy en día representados en la institucionalidad que lo está resguardando. Entonces, yo creo que por ahí también va otros tipos de aportes documentales que ponen en relevancia esta otra visión y la proyección en el fondo de poder incorporarlos y que se haga carne en términos de este proceso constituyente que se viene abriendo. Voy a revisar si hay algún otro comentario y si no, les voy a dejar abierta la palabra para que podamos ir cerrando esta actividad. Acá hay un comentario, Buenuan Felipe, tuve la oportunidad de ver Calafate y Alas de Mar en el Biobío Cine, quedamos maravillados y aún alucinamos con el trabajo de Hans. La importancia del cine y la conexión con el territorio es lo que debemos seguir construyendo. Saludos y gracias por la instancia. Felicitaciones por este conversatorio, también saluda a Sandra Ranz. Así que, como no hay más preguntas, voy a dejar abierta la palabra. Partimos contigo, Alberto, luego Hans y Marisque también tienes para comentarlo. Bueno, agradecer la instancia poder conversar ahí con todos ustedes, que ha sido muy, muy bueno, muy productivo. Y más que nada, bueno, hacer una pequeña como reflexión en torno a que coincidentemente en esta fecha acá en Magallanes, justamente esta la semana, el 21, se comenzó a hacer que persisten, digamos, en realizar la celebración de los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho que lleva su nombre, digamos. Que, bueno, se armaban celebraciones de hace rato que se vienen armando, pero claro, con el tema de la pandemia, esto por supuesto que se desarmó, pero así todo, digamos, han insistido en hacer algunas festividades donde los pueblos originarios, por supuesto, quedaron 100% excluidos de cualquier mínima mención siquiera de esto. Y digamos, para colmo, digamos, en ese contexto ocurre, digamos, lo que sucedió con Martín, digamos que es como ya decir, no ha cambiado nada, digamos, para los pueblos originarios, no ha cambiado prácticamente nada en todo este proceso, en todos estos años, porque los procesos de colonización siguen y se van renovando y van enfrentando nuevas situaciones, pero siguen. Y por ningún lado, digamos, el llegar a esta instancia, este tiempo, ha significado de que se haga algún mínimo gesto, digamos, realmente que hubiera sido significativo con las poblaciones originarias en el contexto de los 500 años. A lo más, por ahí alguien los ha mencionado, pero incluso instalaron una cruz gigante en una bahía como un homenaje supuestamente al paso de Magallanes y totalmente, digamos, reiterando incluso los símbolos que llegaron, digamos, a sacarlos, digamos, del territorio. Entonces, yo creo que eso es algo que no puede quedar, digamos, o pasarse por alto, que menos en el contexto actual de la pandemia, digamos, decía como 500 años de pandemias, por decirlo de alguna manera, lo que está ocurriendo acá en el sur. Así que muy lamentable por ese lado. Así que quizás mencionar un poco eso que está acá en la actualidad más bien austral, aquí del extremo sur. Y reiterarle, darle las gracias por el espacio para conversar. Sí, bueno, de mi parte, por cierto, agradecer también la invitación. Ha sido muy, muy grato realmente. Y reiterando un poco la idea anterior del proceso constituyente, yo creo que siempre hay que tener esperanza, hay que tener capacidad de lucha y espíritu de lucha.
Bueno, esto que digo suena de repente más como a un activista que a un cineasta, pero no me complica mucho. La verdad creo en el cine como una herramienta de transformación social para tener mejores sociedades, para tener mejores comunidades. Y creo que no hay que olvidar que la posibilidad que se está abriendo ahora para cambiar el país tiene que ver con un movimiento en el que estuvimos metidos, que tuvo como simbólica justamente las insignias de los pueblos originarios. Eran esas las que andaban, con las que la gente se sintió identificada en las marchas, en las movilizaciones. Entonces, sigamos en eso, sigamos entendiendo que ahí está, digamos, hay una posibilidad de reencontrarnos con nuestra historia, con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, nuestras abuelas, como país, ¿no? Y sobre esa base poder construir un país donde esos derechos sean reconocidos. Gracias, Hans, gracias, Alberto, gracias, Pablo. En realidad, el momento que estamos viviendo, que vamos a empezar a vivir, necesita de estos espacios donde analicemos lo que ha pasado, lo que está pasando, para tomar las mejores decisiones para el futuro, para los pueblos originarios, en realidad para todos, porque sin pueblos originarios no vamos a tener, y sin que se cumplan sus derechos y sus necesidades, no vamos a tener un mejor país. Sigamos creando y usando estos espacios que podemos tener en pandemia para conversar y discutir y profundizar en el pasado para ese mejor futuro. Gracias, chicos. Gracias. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Bueno, gracias. chaito. Que estén bien. Tú también, Alberto, gracias. Chao.